Buenos días, amigos repúblicos. Quiero agradecerles una vez más por estar con nosotros y por compartir estos mensajes que son pues parte del análisis que hacemos semanalmente sobre la situación que vive Venezuela. Igualmente agradecerles a quienes han tenido la disposición de colocar, de anteponer el prefijo repúblico a su nombre en las redes sociales, porque esto nos ayuda a posicionar el cuerpo de ideas, la idea de repúblicos y el concepto que queremos defender, la tesis que estamos proponiendo, que es la refundación de la República de Venezuela sobre bases de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sobre bases de justicia, sobre una base de separación absoluta de poderes y, por supuesto, en un contexto que permita el desarrollo de la libertad política colectiva. Ayer, en una entrevista con José Vicente Rangel, Delcy Rodríguez hizo gala una vez más de la falta de pudor y de ese cinismo que les caracteriza a ella y a su hermano Jorge Rodríguez. Hizo varias consideraciones, justificó, por supuesto, en términos políticos, la venganza que lleva adelante más de 40 años de resentimiento por el crimen que fue cometido contra su padre. Crimen, como muchos de ustedes saben, Jorge Rodríguez padre fue torturado y murió en los calabozos del entonces DICIP. Lo que no dicen los chavistas y lo que de manera oportunista Jorge Rodríguez y Delcy no dicen es que los culpables de este crimen fueron juzgados y fueron sentenciados en un gobierno, vamos a llamarlo democrático, pero se hizo justicia en ese momento. Sin embargo, ellos llevan adelante pues esta saga, ¿no?, para tratar de pasarle factura a millones de venezolanos en nombre de su propia vendetta, en nombre de su propia frustración, y utilizan el asesinato, el crimen contra su padre, como el pretexto para agredir a millones de venezolanos y someterlos pues a dolor, al hambre, a la muerte. En ese contexto de esa entrevista, donde Delcy justifica la venganza personal con la cual quiere hacer pagar a millones de venezolanos por la muerte de su papá, ella, y decía con ese característica impudor que ella siempre exhibe y el cinismo que los distingue, ella dice que el objetivo del régimen ahora es convertir a Venezuela en una potencia. Y es cinismo porque ella está representando una situación que es absolutamente falsa. O sea, esto es una falacia. Esto es para millones de venezolanos que están padeciendo la destrucción y el colapso de la República de Venezuela desde un punto de vista material, porque es el desplome completo de la República. Para otros segmentos más selectos de la sociedad venezolana, sobre todo segmentos militares, financieros, políticos, esto en realidad lo que significa es una pieza de propaganda política. Lo importante acá es entender que la base social, la base política del PSUV está, al igual que el resto del país, completamente destruida. En realidad lo que queda es una serie de elementos asalariados que tienen acceso a las armas y, por supuesto, el componente de apoyo más importante que en este momento tiene el régimen, que es el sector militar. Entonces, abusando de la ignorancia que tiene el sector militar, que ha sido sometido a una campaña inclemente de propaganda política, de ideologizarlo con basura, donde no les permiten analizar la situación de Venezuela en el contexto político, donde no les permiten analizar cuáles son las causas reales del colapso de Venezuela, a ellos se les engaña, a los militares me refiero, se les engaña presentándoles estas piezas de propaganda como la de ayer en la entrevista con José Vicente Rangel, donde Delcy dice que Venezuela no ha podido avanzar
producto de una supuesta agresión de los Estados Unidos, producto de una guerra económica, justamente de esos empresarios que ellos culpan, pero esos empresarios a los cuales el chavismo ha diezmado y prácticamente les ha saqueado todo lo que podría permitir un circuito productivo. Bueno, a ese empresariado diezmado, sometido, sacrificado, el régimen de Maduro y Delcy Rodríguez le atribuyen la capacidad de desarrollar una guerra económica, lo cual, por supuesto, no se requiere ser economista para entender que es una falacia. No hay tal guerra económica. Lo que ha existido en Venezuela es un saqueo desde 1999, que se instaló Chávez en el poder, un saqueo sin límites, un saqueo sin ningún tipo de restricciones y justificado con estos elementos de propaganda donde durante ya prácticamente 2 décadas, casi 20 años, es una inmoralidad que Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez pretendan decir ahora que la revolución no ha podido avanzar porque hay una supuesta guerra económica. O sea, ellos tienen que justificar su fracaso, su incapacidad, su ignorancia ante los suyos. Esto es lo que nosotros calificamos sin duda abusar de la ignorancia de los oficiales militares que no tienen los elementos quizás para entender que no existe esa tal guerra económica, que es un invento que ha creado el régimen para justificar su propio fracaso, que no existe ninguna posibilidad, no es viable el modelo que trata de aplicar el narcoestado chavista con Maduro a la cabeza y con Delcy Rodríguez como uno de sus principales voceros. Ese modelo es un modelo que es inviable y es inaplicable. No hay país en la tierra, ni siquiera la venerada Cuba por los chavistas, ni siquiera la China que ellos trataron de involucrar en su esquema de apoyos. Son estos dos países con regímenes totalitarios, no utilizan el modelo de caos, de barbarie, de desorden, de corrupción y de saqueo que utilizan los chavistas en Venezuela. Y estos son los temas que hay que explicarle a los oficiales militares para abrirles los ojos y hacerles entender que en realidad lo que ha ocurrido acá es que le han vendido una gran mentira. Parte de ello fue la pieza publicitaria, ese comercial que le hizo José Vicente Rangel ayer a Delcy Rodríguez, donde no solamente ella trata de justificar el fracaso de esta llamada revolución bolivariana, sino también lo que consideramos un acto de absoluto cinismo. Ella anuncia que con el régimen de Maduro Venezuela se va a convertir en una potencia. O sea, Delcy Rodríguez está hablando de un país donde no solamente un país que no tiene la capacidad de producir lo que se come, sino que no tiene el dinero de comprar la comida, para comprar la comida, un país que no tiene el dinero, los recursos, las divisas para comprar las medicinas que necesita, porque estas son divisas que han sido saqueadas por los chavistas enchufados en el poder. Pero además un país donde el Estado no existe como figura jurídica o política, sino que es una banda de malandros y de pranes forajidos que utilizan estos recursos institucionales para mantenerse en el poder. Delcy está hablando de un país donde la principal industria, el petróleo, está colapsada y donde quizás en cuestión de semanas o de días PDVSA tendrá que cerrar porque aún teniendo petróleo gratis en el subsuelo hay una absoluta incapacidad para sacarlo y cuando se saca pues se convierte en dólares que son saqueados por estas bandas chavistas. Ella está hablando de un país donde no hay transporte, donde no hay respeto por la vida, un país que ha sido diezmado por las hordas y por la barbarie chavista sin ningún tipo de misericordia. Entonces, y además a esto hay que agregar que estamos hablando de un país donde la Fuerza Armada, que es el componente fundamental de apoyo, de soporte político y militar del régimen, es una Fuerza Armada cuyos segmentos, cuya cúspide, cuya cúpula en el alto mando militar y en ese segmento exclusivo
de generales que tienen acceso a las prebendas del Estado, es una Fuerza Armada que en su cúpula está absolutamente corrompida. Es una Fuerza Armada que no tiene la capacidad ni siquiera de defender la integridad del territorio de Venezuela frente a la guerrilla colombiana. Por el contrario, es una Fuerza Armada que se tranza con la FARC y con el ELN y con los paramilitares en todo este circuito de la frontera con Colombia. Una Fuerza Armada que está desmoralizada, que está desprofesionalizada, que tampoco tendrá la capacidad de confrontar militarmente las pretensiones de Guyana cuando intenten tomar seguramente por la fuerza la parte del territorio que Venezuela tiene en reclamación. Y la manera de justificar esto es simplemente decir que hay una guerra económica, que hay un enemigo foráneo, para esconder no solamente la incapacidad que ha tenido el régimen para defender el territorio, que es el componente fundamental del Estado, sino también la incapacidad que han tenido para poder al menos mantener un nivel mínimo de condiciones de vida para todos los venezolanos. Estas son las falacias que en la boca de Delcy Rodríguez se le repiten a los militares. ¿Cómo le pueden decir a los militares, a los oficiales, que es un hecho prácticamente como pareciera que se va a consumar la toma del territorio por parte de Guyana, o renunciar a la soberanía territorial simplemente porque la Fuerza Armada venezolana carece de los equipos, carece de la logística, inclusive de la formación? Pero a esto hay que agregar que en la base de esa pirámide militar hay oficiales y hay soldados que están pasando hambre, donde quienes me están escuchando saben que los comandantes de las diferentes zonas de las llamadas SODI tienen que enviar a esos contingentes, a esos efectivos militares a sus casas a comer porque no hay comida, porque hay un militar, como lo hemos dicho, todo corrupto en las Fuerzas Armadas tiene un padrino, un general padrino que lo protege. Y con esa inmoralidad y con ese deterioro de la profesionalidad que debería caracterizar la Fuerza Armada, estamos hablando de un componente que está prácticamente en vías de desintegración, con la misma gravedad que está ocurriendo con el resto de los elementos que conforman la estructura de la República de Venezuela. Estos son los temas que nosotros queremos hablar con la mayor franqueza con los militares, y que los militares que nos están escuchando puedan confrontar y puedan intentar rebatirnos que en efecto no hay un proceso no solamente de desintegración de la República de Venezuela, sino de desintegración de la institución de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, con este cuadro, ¿cuál puede ser la intención de Delcy Rodríguez de decir que Venezuela se va a convertir en una potencia? Bueno, Venezuela en estas condiciones, con un estado de colapso como el que vive, nunca jamás podrá convertirse en una potencia. A lo sumo, a lo que podremos aspirar si el chavismo, si el narcoestado chavista dirigido por Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez y por Jorge Rodríguez, si se mantienen en el poder, a lo sumo, a lo que podremos aspirar de la manera más modesta es a no desaparecer como país. Pero lo más probable es que si siguen en el poder ni siquiera país vamos a tener. Por eso, nuestro mensaje siempre ha sido de analizar la situación y de presentarla de manera objetiva, con los elementos materiales que son indiscutibles, porque los hechos están allí. Lo que yo he referido hoy son obviedades, porque es la realidad que podemos ver, no solamente a través de los medios, de las redes sociales, sino lo que podemos percibir en nuestras conversaciones informales con funcionarios, con elementos, con personas, con efectivos que pertenecen a la Fuerza Armada venezolana. De manera que decir que Venezuela se va a convertir en una potencia es simplemente una afirmación que trata de darle un aliento, un último aliento a efectivos de las Fuerzas Armadas que están confundidos y que están tratando de darle un sentido a toda esta tragedia que se vive. El chavismo tiene que fabricar una narrativa, y la narrativa es poner una vez más un horizonte que es imposible de alcanzar con el estado actual material
que vive Venezuela. No hay manera, no hay forma, nunca jamás de convertir a Venezuela en una potencia mientras el chavismo personificado en Nicolás Maduro, en Delcy Rodríguez y en Jorge Rodríguez se mantengan en el poder. Si Venezuela, si nosotros los venezolanos, los civiles y los militares, queremos hacer de Venezuela una república de ciudadanos libres, una república con separación de poderes, una república donde la integridad y la soberanía territorial se establezca sin ningún tipo de discusión, una república donde la igualdad no sea determinada por la capacidad de negociar con el Estado y de recibir prebendas por la vía de la corrupción y de la demagogia, sino donde la igualdad venga determinada por la condición, por la relación de los individuos, de los ciudadanos frente a la ley. Una república de esas características solo será posible con una alianza orgánica civil y militar. Para avanzar a ser una potencia, Venezuela tiene que, en primer lugar, destruir al Estado chavista y a la barbarie que representa en este momento, porque será la única forma de poder recuperar nuestro sentido como república y restablecer en realidad las condiciones de un país donde haya libertad, justicia, pero sobre todo integridad para todos los venezolanos.